Bienvenidos al primer episodio de Voces que Inspiran, un podcast de la Fundación Rafael del Pino, ideado para que quienes fueron becarios de excelencia de esta casa y hoy destacan en distintos ámbitos de la sociedad civil compartan su historia. Confiamos en que sus voces puedan inspirar a aquellos jóvenes que todavía no saben que son los líderes del futuro. Hoy nos acompañan Arnau Gutiérrez Camps, jefe del Departamento de Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Madrid, y Lucinio Muñoz, director de la Fundación ICO. Vamos a empezar por esto que estáis haciendo ahora. Lucinio, ¿podrías hablarnos de tu labor como director de la Fundación del ICO? Sí, por supuesto, encantado de estar aquí en primer lugar y bueno, yo soy el director de la Fundación ICO. La Fundación ICO es una fundación del sector público estatal, es una fundación que fue constituida por el ICO en 1993 y soy director de la fundación desde hace ahora 3 años más o menos. La fundación tiene 2 áreas fundamentales de actuación. La primera es el arte y la arquitectura sostenible. En este sentido, pues por ejemplo, gestionamos un museo, el Museo ICO, que está dedicado a la promoción de la arquitectura y de la fotografía relacionada con la arquitectura y el urbanismo. Y el segundo ámbito es el ámbito de la economía y las finanzas sostenibles. Y ahí pues tenemos varias actividades, desde publicaciones, promoción del conocimiento económico y financiero, finanzas sostenibles, finanzas alternativas y luego relaciones económicas e internacionales, económicas y financieras entre la Unión Económica y Monetaria y Latinoamérica. Eso es fundamentalmente lo que hacemos. Muchísimas gracias. Arnau, ¿podrías contarnos tú a qué te dedicas dentro del Departamento de Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Madrid, que lideras? Buenas tardes, un gusto estar aquí también y también acompañado. En el Ayuntamiento de Madrid yo soy el jefe del departamento y básicamente gestionamos o coordinamos no solo temas de cooperación al desarrollo, sino que ahora estoy casi más centrado en temas de alianzas y redes internacionales. Es decir, en qué medida las ciudades, las grandes ciudades, cómo proyectan esa imagen, cómo colaboran con otras ciudades, cómo buscan recursos o proyectos, fondos europeos, ¿no? Es un área muy dinámica, especialmente interesante, y la verdad es que es algo que ya había estado haciendo antes de venir a Madrid en Barcelona. Es decir, que gran parte de mi carrera ha estado vinculada a la acción internacional de los gobiernos locales. Bueno, desde distintos ámbitos os dedicáis los dos al sector público, es decir, a la administración. Y quería preguntaros cuándo supisteis que queríais dedicaros al sector público, si fue, digamos, una revelación temprana, o si fue parte de un desarrollo profesional que os fue guiando en esa dirección. Y Lucinio, por ejemplo, en tu caso, no sé si hay algún aha moment, como dicen, en el que dices, mi vocación es el sector público. En mi caso fue un poco lo que llaman los americanos la serendipia, ¿no? Que aquí lo traducimos por chiripa, fue pura casualidad. Yo no tenía tenía una relación con el sector público, pero ninguna con lo que luego al final me acabé dedicando, ¿no? Y fue una casualidad, me encontré con una persona que me contó lo que estaba haciendo. Bueno, yo soy técnico comercial y economista del Estado. Y esta persona pues me contó un poco lo que hacía como los técnicos comerciales. Yo no tenía ni idea de lo que era un técnico comercial. Yo pensaba que un técnico comercial yo lo veía en los anuncios del País que ponía, se busca técnico comercial, carnet de conducir B1, ¿no? Y yo no sabía muy bien qué era. Este me contó un poco su experiencia y eso fue fue el momento ese ajá que tú dices, ¿no? Me pareció que era una actividad muy interesante que además conjugaba muchas de los intereses y básicamente los retos a los que yo me había enfrentado en mi vida, ¿no? Y fue un momento en el que, después de la oposición, pues básicamente fue una sensación de decir, bueno, pues esto es lo que yo quería hacer, ¿no? La vocación del sector público es una cosa también un poco general. Sabes que yo siempre cuento al hablar del sector público, sabes que los americanos dicen que las 3 principales mentiras en la historia de la humanidad son el dinero no importa, el amor es eterno y somos del sector público y estamos aquí para ayudarle, ¿no? Esta es un poco ¿Las 3 son mentiras? Las 3 grandes mentiras y las principales mentiras en la historia de la humanidad. Perdona que te interrumpa. ¿Puedes decirnos qué te dijo esa persona? Es decir, ¿cómo describió esa persona el trabajo de un técnico comercial y por qué te sedujo?
Pues mira, esta persona básicamente me dijo, yo había ido, fue una casualidad, me lo encontré en el aeropuerto de París. Yo había ido a hacer el máster de Fontainebleau, o sea, el máster el MBA en Fontainebleau. Entonces me lo presentaron y me dijo, su familia eran diplomáticos y me dijo por qué él no había sido diplomático. Entonces, ¿por qué no eres diplomático y qué eres? Técnico comercial, ¿no? Entonces me dijo aquello y básicamente me explicó un poco el papel del sector público, sobre todo en la administración exterior económica del Estado. Aquello me pareció súper interesante y me contó también la versatilidad que tenían los técnicos comerciales y economistas del Estado. Me pareció que la vida, porque también en un momento determinado no era solo lo que hacía, ¿no? Sino verdaderamente el tipo de vida que llevaba. Me pareció francamente interesante. Me pareció que era una cosa que yo nunca me había planteado y que de repente me pareció que podía ser interesante. El enfoque económico, que a mí siempre me había interesado, la economía, sobre todo la economía política, ¿no? La economía como una ciencia en la que intenta mejorar la vida de los demás, ¿no? Que es una cosa que es fácil de decir, luego difícil de hacer, ¿no? Y luego, cómo se podía instrumentalizar esto tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, al que luego he tenido ocasión de presentarme. Y esos fueron los dos elementos que... La idea de que te dedicabas a la economía, que era una ciencia que a mí me interesaba, que sobre todo la parte de política económica, que es un poco intentar mejorar la vida de los demás, y luego la segunda, la vertiente tanto nacional como internacional y la versatilidad. No te dedicas exclusivamente, si tú eres... No sé, si eres inspector de Hacienda, te dedicas a ser inspector de Hacienda. Los técnicos comerciales y economistas del Estado tenemos muchísimo más recorrido, ¿no? Y eso fue lo que verdaderamente me interesó y me fascinó. Arnau, en tu caso, como has dicho, todo es algo que es a veces incluso contraintuitivo, ¿no? Es decir, entonces, digamos, cooperación internacional desde el ámbito local. Efectivamente. Y quería preguntarte, bueno, por eso específicamente y antes por tu vocación. Tú también tuviste un momento de chiripa, como decía Lucinio. Me gusta más serendipia. Sí, yo creo que sí, pero fíjate, sin querer alargarme mucho, hay una cuestión de vocación de servicio público que en mi caso, que en mi familia es algo como que es habitual. Mi padre, mi madre, funcionarios, mi tío, mi tía, profesores, el otro tío. Es decir, en mi familia, que tampoco es tan extensa, la mayoría de gente trabaja para la administración pública o trabajaba. Y es algo que a mí siempre me pareció que merecía como mucho respeto y orgullo, ¿no? Pero más allá de esa pequeña, del núcleo familiar, yo siempre estuve interesado por la política, por la administración pública y quizás simplificando y como decía Lucinio, por ayudar a los demás, por servir, cómo hacer un mundo mejor, cómo ayudar a la gente, ¿vale? Es decir, tenemos ese núcleo familiar, ese interés por lo público, por la política, por cómo se elaboran las leyes y cómo se aplican y qué sentido tiene la Unión Europea, por qué nos integramos o no, cómo desde la historia diplomática, económica, ¿no? El derecho. Y la parte de serendipia pasa tras haber estudiado ciencias políticas y administración pública con un marcado enfoque de relaciones internacionales. Yo empiezo a hacer unas prácticas de la carrera, después de la carrera, estaba yo haciendo el doctorado en Barcelona. Y básicamente como que me engancha, me gusta, y luego es eso de los puntos, de conectar los puntos que los puedes conectar hacia atrás, hacia adelante no es tan fácil. Mientras estaba de becario, por varias cuestiones surgió la posibilidad se me ocurrió y pensé, ¿y por qué no especializarme un poco más en temas internacionales que me atraen? Así que pues apliqué a algunas becas, a la beca de la Fundación Rafael del Pino, que fue la que me permitió especializarme todavía más en cuestiones internacionales en la Universidad de Georgetown en Washington, Estados Unidos. Y claro, estando allí, donde yo había hecho unas prácticas y me había seguido formando, me llamaron y me dicen, oye, somos finalistas de un proyecto de la Comisión Europea y nos gustaría
¿te volverías a España para formar parte de ese equipo, de ese proyecto para la Comisión Europea y tal, desde Barcelona, que era el Observatorio de Cooperación Descentralizada, es decir, la cooperación al desarrollo entre gobiernos locales y regionales, ¿no? Y yo ya llevaba casi 3 años en Washington y pensé, oye, pues qué bien, ¿no? Me vuelvo a casa ya como con un trabajo, qué chulo, con la gente con la que había estado, digamos, de becario, de stagiaire o algo así. Así que empiezo a trabajar en ese proyecto europeo, en el observatorio, y a los 2 años o 3 me piden que me incorpore como, digamos, al equipo estructural, y luego ya pues entras en unas dinámicas, ¿no? que te vas especializando cada vez más en cuestiones de acción internacional de gobiernos locales. Ambos, y tú lo has destacado, Arnau, pero ambos habéis hablado de mejorar la vida de la gente. Es decir, que hay una correlación y seguramente una relación de causalidad también entre el sentir atracción hacia el sector público y tener una vocación de servicio, ¿no? Quería preguntaros hasta qué punto esto determina una manera de entender el Estado, más allá de cuánta intervención considere uno que es pertinente en diferentes sectores y en diferentes momentos. Si esto, como decía, lleva aparejado una idea de la función que debe tener el Estado dentro de la sociedad. En tu caso, Lucinio, entiendo que has reflexionado bastante sobre esta cuestión, ¿no? Bueno, no sé si he reflexionado bastante, pero al final es lo que me ha movido, ¿no? Ha habido momentos en los que he podido pasar al sector privado y he pensado que el sector público tiene un papel que jugar y que podemos probablemente, pues, tampoco creo que sea tan diferente la motivación. Fíjate, yo siempre cito una cosa que no sabía, que era de Stephen Covey, que habla que la felicidad se basa en las 4 L's, ¿no? Que la primera es live, o sea, vivir y darse cuenta de que uno está vivo y que mañana puede no estarlo, puede no estarlo alguien a los que quieres, y apreciar cada día, ¿no? Eso que dicen que los judíos cada mañana dan las gracias por no haberse muerto durante la noche, ¿no? La vida es un regalo y hay que disfrutarlo. La segunda es love, amar y ser amado, no solo en el ámbito de la pareja, sino los amigos y todo lo demás. La tercera es learn, que es la curiosidad intelectual, que es otro de los elementos que a mí me ha parecido muy interesante en el ámbito de mi trabajo en el sector público, ¿no? Yo nunca he dejado de aprender, o sea, cada día ha sido un reto y me he enfrentado a distintas cosas que me ha parecido algo fascinante, ¿no? Nunca me he encajonado. Y la cuarta, que es legacy, dejar un legado, ¿no? Y dejar un legado quiere decir intentar mejorar un poquito el mundo en el que tú estás, ¿no? Eso me parece que yo probablemente le metería una otra L, que sería la de laugh, o sea, reírse, ¿no? Y disfrutar y tal. Pero creo que el elemento de legado, intentar primero saber cómo funciona la sociedad y cómo funcionan las instituciones políticas, ¿no? Y cómo nos gobernamos y cuáles son los instrumentos. Eso siempre me ha parecido fascinante, ¿no? Y luego la posibilidad de tener un impacto y poder intentar mejorar mi vida y la de los demás de alguna manera, ¿no? Intentar utilizar las herramientas que nos da en nuestro caso la economía y para intentar mejorarlo. De manera que eso yo creo que es un elemento que todos los que nos dedicamos al sector público, pues es una cosa que nos queda, pero que tampoco es tan diferente al enfoque que se tiene en el sector privado. ¿Verdad? No tengo una respuesta clara, pero las 4 L's me han gustado mucho también. Sí es verdad que quizás cuando uno, esa vocación de servicio público nace en primer lugar por querer entender, vinculado con la curiosidad. Primero quieres entender por qué las cosas son como son. Y eso le pasa a todo el mundo. A todo el mundo, digo, en todos los ámbitos. Primero quieres conocer por qué ocurre esto. Desde la medicina, ciencias naturales, el ingeniero. ¿Por qué tienes que actuar de tal manera para que se produzca esto? O luego, ¿qué impacto tiene? Y en el ámbito social, en nuestras comunidades, nuestras sociedades, cuando aprendes o entiendes cómo funcionan las cosas, parece que el siguiente paso es, ¿y podría ser un poco mejor? ¿Podemos hacer que las leyes sean mejores, que la gente viva un poco mejor? ¿Qué pasa, no? Si hay un trade-off para, ¿no? ¿Le dedicamos más tiempo o más dinero a esto? A nivel individual o a nivel de la sociedad, de nuestra comunidad. Y yo creo que
que entender primero y querer mejorar después es algo propio, no ya de las personas que trabajan en la administración pública, un poco de las buenas personas en general, ¿no? Tengo esa sensación. Pero desde la vocación de servicio público todos tenemos vocación de servicio público o no público, todos tenemos vocación de relacionarnos con otras gentes o conocer o ver, aprender, y la vocación de servicio público, cuando ya estás trabajando específicamente en ámbitos de la administración pública, de algún modo pues eso, aprendes, y si eres una persona con inquietudes, pues quieres crecer y quieres mejorar uno mismo, pero sobre todo que mejore la sociedad en la que vives. Y déjame que cuente una idea que podría ser que fuese del primer día cuando yo empecé la carrera. Si no fue el primer día, sí fue en el primer año, pero en una de mis primeras clases tuve un profesor que la verdad es que me pareció un sabio, que era un joven catedrático en ese momento y que actualmente es el ministro Subirats, el ministro de Universidades, que es catedrático en la Autónoma de Barcelona. Pues allá hace unos años, a finales de los 90, decía, a ver, pero si estáis estudiando ciencia política, ¿qué es la política? Y luego la gente se nos va rápidamente la cabeza a los partidos políticos, la confrontación electoral, y esa manera de verlo, que por cierto cada vez más habitual para mi tristeza, se podría plantear de otra manera. Es decir, la política es identificar prioridades, la política es reconocer la existencia del conflicto, porque no tenemos todos los bienes o bienes materiales, económicos, para hacer todo lo que queramos, y entonces hay que priorizar. Y priorizar supone ponerse de acuerdo o mandar unos sobre otros. Y en los países democráticos, en las democracias avanzadas, pues ¿no? Votamos, elegimos personas, programas electorales, y de algún modo priorizamos o ayudamos a priorizar entre todos, y luego pues seguimos las reglas del juego, ¿no? Oye, pues han votado más a estos otros o a estos o a los de allí, y cuando estás en la administración, desde dentro lo ves que luego no hay tanta diferencia. Puede haber diferencia entre los programas electorales, pero en realidad las preocupaciones de la administración son mejorar la vida de la gente. Unos lo hacen, ¿no? A lo mejor se focalizan en un punto y otros en otro, pero yo creo que es interesante tener Has sacado un tema que creo que es muy importante, sobre todo si nos escuchan jóvenes que tienen esta vocación de servicio público, que es establecer muy claramente la diferencia entre la política y la administración. No sé si, Lucinio, querrías añadir algo sobre esto, es decir, dos caminos que van entrenzados, pero independientes. Van entrelazados, y yo creo que Arnau ha hecho una reflexión que es muy, muy relevante, ¿no? Es la política con minúsculas o la política con mayúsculas, ¿no? Yo creo que la política es cómo se gobierna la polis, la ciudad, ¿no? Que en el fondo es eso, ¿no? Y yo creo que pues una administración pública, eficiente y sensata e incluso emprendedora. Yo el programa que hice con la Fundación Rafael del Pino fue en MIT y era sobre Innovation and Global Policy, ¿no? And Global Leadership se llamaba. Y parecía el sector público y el emprendimiento, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? ¿No? Yo creo que tiene mucho que ver. Y yo creo que lo que decía Arnau es fundamental. La diferencia entre la política, es decir, cómo nos gobernamos, y eso tiene unas reglas y tiene unos elementos de eficiencia y de bien público, los bienes públicos. Y luego la política con minúscula, que es estas puñaladas del día a día. Nosotros teníamos, cuando yo trabajaba, estuve un tiempo también en excedencia trabajando en una asociación que se llama el Club de Madrid para la promoción de la democracia. Contratamos a un consultor boliviano que siempre ponía una frase al final de sus correos electrónicos en los que decía: el problema de aquellos que no se involucran en absoluto en la política es que acabarán siendo gobernados por otros que se ocupan exclusivamente de la política, ¿no?
Entonces, yo creo que hay, desde luego la administración y el sector público tienen una relación con la política, pero yo creo que con la política con mayúsculas, ¿no? Con la selección, con la identificación de las alternativas que hay y los mejores instrumentos para conseguir estas alternativas, siempre buscando con el bien común, ¿no? De manera que yo creo que esta idea, esta especie de idea de que el sector público y la política es una cosa que está solo dedicada a los políticos y tal, yo creo que es una cosa que hay que combatir. Yo a la gente yo os recomendaría fervientemente que veáis dos series de la BBC, una que se llama Yes Minister y la otra Yes Prime Minister, que yo creo que son dos series que son buenísimas. Cualquier funcionario, cualquier estudiante de esto debe, y ahí se ve un poco la diferencia entre el político además con mayúsculas, porque él quiere el bien común, y luego el civil service, o sea, el servicio civil servant. Civil servant de una manera un poco más crítica, ¿no? Pero yo creo que estas dos cosas son importantes. Están muy relacionadas, por supuesto, la política, pero yo creo que la administración, el sector público y el servicio público está más vinculado a la política con mayúsculas, ¿no? Que es cómo se gobierna la polis, cómo se gobierna el Estado. Y en cierto modo tenemos un sistema de empleo público pensado para que los políticos no puedan cargarse el Estado, ¿no? No sé si coincides con esto, Arnau. Claro, sí. Fíjate que una de las cosas que uno aprende cuando trabaja en temas de cooperación, y a lo mejor es un ejemplo muy sencillo, pero te indica, pero paradigmático. En los países donde el Estado es muy débil, imaginemos un pueblo pequeño, un pueblo de 1.000 habitantes, de 3.000 habitantes, ¿no? Bolivia. Claro, hay elecciones municipales. Venga, la democracia funciona, hay elecciones municipales, y si no hay servicio público, si no hay civil servants, el alcalde, alcaldesa que llega al poder cambia no solo a sus asesores o concejales, cambia de arriba a abajo. Por lo tanto, desde no hay... el bedel hasta... Desde el bedel hasta la contrata que recoge no sé qué. Claro, ¿qué interés tienen esas personas por hacer bien su trabajo si pase lo que pase? Cada vez que venga una ola o un golpe de viento se van todas... Claro, entonces ahí no hay vocación de servicio público, o digamos, la podría haber, pero es menor. Ser funcionarios, las personas funcionarios lo que en el fondo lo que tienen, aunque no lo parezca, lo que tienen es independencia. Es decir, tienen criterio propio y lo pueden defender, porque no tienen que estar pendientes de voy a decir lo que quiera oír no sé quién para... No, te da seguridad e independencia en principio. Yo tengo algunas reflexiones, porque preguntabas también sobre los jóvenes, y yo siento... Y fíjate que actualmente yo también soy profesor en la Universidad Carlos III. Ahora estoy desde hace unos años como profesor asociado de ciencia política y, bueno, principalmente relaciones internacionales, política europea, política mundial. Y siento que los alumnos están, a medida que se acerca el final de la licenciatura, del grado, ¿no?, se ponen nerviosos. Y yo, de algún modo, les reconozco que a mí también me pasó, a todos nos pasó, porque de repente tú has estado toda la vida intentando hacer las cosas bien y estudiando y no sé cuántos, y esto, y el instituto, y la carrera, y cuando se acaba la carrera dices, ahora yo debería encontrar un trabajo y comprarme un coche a plazos y tal. No es así, no es automático. Nos podemos fijar, decíamos antes lo de conectar los puntos hacia atrás, la carrera de alguien como Steve Jobs o algunos de estos grandes sabios, el camino no es lineal, ¿no? Y eso es una realidad a la que estoy enfrentado o que veo casi a diario, con unas generaciones, por cierto, preparadísimas. Estos jóvenes que a veces, los que ya no lo somos tanto, no somos tan jóvenes, aunque nos podamos sentir jóvenes, ¿no?, que o hablando con otros profesores, bueno, es que los jóvenes ahora ya no leen como nos hacían leer a nosotros, ¿no? Tal. Bueno, hay parte de eso que es cierto, que incluso la educación también ha cambiado un poco, y seguramente hay mucho que cambiar, ¿eh?
pero esa vinculación del mundo real con la academia no debe ser solo para formar académicos. Es decir, la academia debe formar, la educación debe formar ciudadanos. Debe preparar a ciudadanos, especializar a ciudadanos. Y eso, de algún modo, ¿no? Yo intento trasladarles a las jóvenes que todos nos pusimos nerviosos cuando estábamos terminando nuestra carrera, nuestro grado, licenciatura, y que luego no sabes si hacer un máster u otro, y que hablen con sus compañeros, con gente que ya está haciendo un máster o gente que está trabajando, que está haciendo unas prácticas, porque sí es verdad que hemos llegado en España en pocos años, el nivel de el porcentaje de universitarios, de personas universitarias, ha crecido muchísimo en España. No en los últimos 5 o 10, pero sí en los últimos 40 o 50, ¿no? Hemos pasado... Yo tiendo a decir que el siglo XX duró poco en España. Duró menos que en otros países. Se nos hizo corto y tuvimos que hacer muchas cosas rápido y al final, ¿no? No solo llega la democracia, sino que de repente se crea un estado sólido pensando en los ciudadanos que de alguna manera... ¿no? Pues oye, la gente empieza a ir a la universidad en masa y eso es bueno, pero también genera mucha competición porque son muchos y sí creo que actualmente tenemos unos jóvenes muy preparados, con ganas de comerse el mundo y a veces sin objetivos claros, pero es normal, eso nos ha pasado a todos, bueno, al menos a mí, no sé a ti. Vamos. Sí, no sé si querías añadir algo. No, yo creo que lo que dice Arnau es totalmente cierto. Yo creo que para los jóvenes que acaban la carrera, yo creo que es quizá los que han hecho la carrera, ¿no? Porque hay otra gente que no, que por otras cosas no llega, ¿no? Pero es la primera, de alguna manera, es la primera gran decisión que tomas en tu vida, de alguna manera, y es el vértigo, ¿no? El vértigo ante la decisión, porque muchas veces elegir quiere decir dejar de hacer otras cosas, ¿no? Y primero que estudias y después en qué trabajas, ¿no? Y te parece que la primera decisión que tomes va a marcar el resto de tu vida, cuando lo cierto es que no es así, que el mundo es muy líquido y los desarrollos no son lineales y luego la serendipia también tiene un elemento importante, ¿no? Entonces yo creo que uno tiene que saber más o menos en qué dirección quiere ir, pero tampoco preocuparse demasiado, ¿no? Yo creo que hay que formarse y luego es verdad que a medida que vas viendo un poco las carreras profesionales, tú vas viendo, me encanta una frase de Puig que decía que un poco la carrera profesional se divide en 4 fases, ¿no? La primera es aprender a hacer, la segunda es hacer, la tercera es enseñar a hacer y la cuarta es dejar hacer, ¿no? Ya cuando ya no dejar de hacer muchas veces a los jóvenes, ¿no? Yo también yo estoy de acuerdo totalmente con Arnau en que bueno, que no hay que perderle un poquitito el miedo. El mercado laboral es totalmente distinto al nuestro. Yo creo que ya una carrera no te garantiza un empleo y vamos a un mercado laboral más basado en conocimientos, en habilidades y sobre todo en una formación continua. Pero esto es una cosa que a nosotros nos pasaba. Yo mi máster en MIT, mi MBA, lo hice con 46 años. Y todavía, retomé el alemán pues con casi 50 y yo desde luego no he dejado de aprender y no he dejado de reciclarme. Yo he desaprendido el alemán porque si no lo trabajas... Yo estudié alemán también porque parte del máster que estudié en Georgetown estaba financiado por el German Marshall Fund y teníamos que pasar como exámenes de idiomas y tal, y la verdad es que lo pasé bastante mal, intentando aprender alemán. Algo aprendí y ahora ya lo tengo muy, muy olvidado. No sé, ¿dónde estábamos? ¿Qué más preguntas tienes? No, perdón. Iba a preguntaros por algo, habéis hablado de cómo han cambiado las cosas, de que el mercado laboral es diferente, de que los jóvenes están formados, aunque tengan una formación distinta, pero hay algo que no se ha actualizado tanto como el mundo, que es el acceso a la función pública. Quería preguntaros cómo veis ese acceso, si confiáis en el método actual de selección de perfiles, que como sabemos tiene un gran componente memorístico, o si consideráis que esto merece una actualización y en ese caso, ¿en qué sentido creéis que se debería actualizar para hacerlo
justamente más atractivo hacia los jóvenes? Empiezo yo, si te parece, porque justo estoy ahora en un tribunal de oposiciones también, y es algo que no había hecho anteriormente y me pidieron si yo tendría interés y la verdad es que me pareció, precisamente por eso, quiero aprender un poco más de cómo, yo sé cómo accedí yo a la función pública, que hubo serendipia, porque yo primero empiezo trabajando en un proyecto europeo, luego en la estructura, pero más adelante se sacan plazas y te tienes que presentar a las plazas y compites con otras gentes, y sí hay un elemento memorístico muy importante, probablemente demasiado. Es decir, yo creo que se puede mejorar o se debe actualizar de alguna manera, porque ya no tiene, ahora tenemos memorias, tenemos aparatos que son nuestra memoria o que nos ayudan, por lo tanto hay otras habilidades en las que también se debería poner el foco. ¿Cómo se hace eso? No lo tengo claro. Pero sí creo que habría que eliminar, es decir, premiar las capacidades que no sean solo las memorísticas, porque en el fondo eso luego incorpora sesgos ¿no? de renta o de clase, o ¿no? Uno piensa, hablábamos antes de diplomáticos, dices, claro, es que si para ser diplomático tengo que ser capaz de estar 8 años estudiando y siendo mantenido, pues eso ya a lo mejor elimina un porcentaje de la población y tampoco es necesario, ¿no? No tenemos por qué desprendernos de las capacidades o de los éxitos de mucha gente joven que a lo mejor pues tiene que trabajar y estudiar o tiene que más allá de que cuente con el apoyo familiar, que quizás no es que no es una buena fórmula esa, solo valorar cuántos años puedes dedicar a memorizar cosas. Claro, diría que son dos problemas distintos, ¿no? Uno es, hasta que debería haber un programa de apoyo a personas que vienen de entornos menos privilegiados y que por lo tanto no pueden permitirse no trabajar durante años. Y por otro, ¿cuál es la metodología que utilizamos para la selección, ¿no? Lucinio, adelante. Sí, lo cierto es que yo estas cosas, y es una cosa de tremenda actualidad y estado de actualidad siempre, ¿no? Yo creo que a mí, decía Maurice Chevalier que la vejez no es tan mala si se considera la alternativa, ¿no? Y yo creo que en algunas cosas el sistema de acceso a la función pública no es tan malo si se considera la alternativa. Es verdad que uno tiende a pensar las cosas como le fueron a él. Claro, yo me aprobé en el año 92, ya ha llovido, pues, 31 años, ¿no? Y para mí fue una inversión en tiempo, esfuerzo y dinero relevante. Sobre todo también, cuando te metes en una posición, el problema de todo esto es que no sabes si vas a aprobar o no, porque nadie te garantiza, estás compitiendo contra gente, ¿no? Pero yo creo que el tema, por ejemplo, en mi oposición, por supuesto hay el elemento memorístico es importante, pero es que para saber y para conocer tienes que memorizar. Por definición, para aprender un idioma tienes que memorizar el vocabulario, y para saber los modelos económicos pues tienes que saber lo que dijo Keynes y lo que dijo Friedman, y no son cosas alternativas, y no puedes ir a Google a buscarlo, ¿no? En un momento determinado. De manera que yo esta cosa de la banalización de la memorización y tal, yo creo que es una cosa terrible. Y esta idea también de, no, vamos a ir a los perfiles, no vamos a intentar seleccionar los perfiles. Esto tiene, en un país como España, particularmente, que no somos suecos y no somos tal, pues tiene un grandísimo peligro, ¿no? Y que va en contra de lo que decías antes tú, Arnau, quizá pues de la objetividad y de la independencia del acceso al sector público. A lo mejor volvemos al modelo del siglo XIX de las cesantías, ¿no? Que cambiaba y las modas, ¿no? De repente, pues no, ahora el perfil va a ser que tú tengas tal. Yo creo que hay un elemento objetivo y de transparencia que tiene que mantenerse. Muy probablemente se puede mejorar la forma de acceso, y probablemente hay que incorporar otra serie de actividades, ¿no? Y otra serie de habilidades, ¿no? Pero yo le tengo muchísimo miedo a estos cambios que lo que pretenden de alguna manera, bajo una idea de progresismo educativo, de alguna manera tal, pretenden cambiarlo todo. Ya sabes aquello que se decía, no hay que cambiar todo para que todo siga igual, ¿no? Y lo que tú decías también es muy importante, hay que diferenciar la forma de acceso y la manera en que la gente pueda financiar esto, ¿no? Y aquí pues es la gran polémica ahora sobre el mérito, hasta qué punto el mérito es una cuestión que depende de las facilidades que has tenido tú, de la clase
social, de que te hayas podido incluso financiar unos estudios. Yo creo que lo que hay que hacer es favorecer la igualdad de oportunidades, ¿no? Y que aquellas personas que puedan querer acceder al servicio público, que al final lleguen al servicio público los mejores, ¿no? Yo creo que en una de las administraciones modernas el 50 y pico por ciento, el 60% del PIB está relacionado con el sector público y tienes que tener gestores públicos que sean competentes, ¿no? Otra manera es cómo se llega. Yo creo que Arnau quiere intervenir. No, lo comparto. Yo sí tenía una reflexión, o sea, mi reflexión sobre los límites de lo memorístico. No es una crítica, hay que aprender y hay que, obviamente, si no tienes los conocimientos, pero yo creo que se puede mejorar. No sé cómo todavía, ¿no? Para que no nos limitemos a eso, a ese tipo de cuestiones. Un amigo mío británico, actualmente es embajador británico un embajador británico que un buen amigo con el que estudié hace años venía de un entorno poco favorecido, una persona inmigrante, y un día me dice que se está presentando a la que quiere entrar, que le gustaría ser diplomático y que como ya lleva 3 meses estudiando, que se va a presentar, y se presentó y aprobó las oposiciones, y yo pensé, ¿pero qué oposiciones tenéis ahí? Porque en España te lleva años la carrera diplomática, ¿no? El estudio. Y seguramente pues era algo menos memorística y más flexible, o se valoraban otras habilidades o ejercicios ¿no? Que no se limitan estrictamente a las cuestiones memorísticas. Pero comparto la necesidad de que hay que intentar elegir a los mejores, y para ello son necesarios tipos de pruebas o exámenes. Hay que elegir a los mejores perfiles. Es necesario entender el mérito, ¿no? Poner en valor qué es mérito, qué es capacidad, qué es mérito propio o qué son causas, ¿no? de contexto. Pero también quiero romper una lanza en favor de los sueldos públicos. Ya sé, a lo mejor aquí me meto en un pequeño jardín, pero si queremos a los mejores, a lo mejor hay que pagar a los mejores también. O hay que... Y yo no me siento mal pagado, la verdad, ¿eh? No es ahora. Pero cuando ves en según qué sitios que critica a la gente que un médico gane no sé qué, o un bombero que gana 50.000 euros, es que no sé qué. Bueno, es que claro, ya tiene 50.000 euros, por decir algo, ¿no? Bueno, pero a lo mejor ese señor es bombero y se está jugando la vida 2 veces por semana. Porque no es, te regalamos 50.000 euros. No, la mayoría de los funcionarios, no diré todos porque pues habrá de todo, pues la mayoría de los funcionarios trabajan y trabajan mucho. Y algunos estudian y aprenden y nos operan cuando la rodilla, o apagan un incendio, o gestionan ¿no? un convenio bilateral con no sé qué otra institución. Esta cuestión es muy relevante, y tiene que ver con algo que justamente que os iba a preguntar, porque quizá el problema que yo creo que muchos ciudadanos ven hacia el empleo público no están tan preocupados por los métodos de acceso como por, digamos, la accountability, ¿no? ¿Hasta qué punto, dices, la mayoría de funcionarios trabajan, y yo como hijo de funcionario doy fe de ello, pero claro, da la impresión desde fuera de que un funcionario podría no trabajar. Y yo creo que esa es de donde nace esa suspicacia, digamos, ¿no? Y que todo el mundo ha tenido alguna anécdota que tienden a convertir en categoría con distintas fases de la administración. Yo supongo que vosotros, además de esta visión, digamos, tan ideal y positiva que hemos dado de la función pública, tanto del acceso como de la vocación, habéis seguramente tenido momentos de frustración también, ¿no? Entonces, una persona que quiere dedicarse al sector público, ¿para qué frustraciones debe prepararse? y intentar remediar, porque claro, se trata también de, una vez que uno está dentro, poder intentar arreglar los desaguisados. Yo creo que estar preparado para las frustraciones es algo no solo para las personas que se quieren dedicar al servicio público o a la administración pública.
estar preparado para las frustraciones, pues imagínate con un autónomo que todos los días tiene que, ¿no? Que espera vender no sé qué, o que quiere comprar, o que cambia. Por lo tanto, sí, la gestión de la frustración es algo a lo que debemos estar preparados en el sector público y en el sector privado. Una buena manera de no contestarlo, de Arnau, nos hemos dado cuenta, ¿no? Sí, yo he pensado, como ha pulsado muy rápido, digo, tiene una contestación fantástica que a mí no se me había ocurrido sobre el tema de la frustración. De todas maneras, el tema de la frustración yo creo que es esencial. Y yo creo que aquí en este caso concreto, el problema desde mi punto de vista, ¿no? El problema muchas veces de la administración pública, incluso de la forma de legislar en España, es que no se puede hacer eso que se atribuía a Dios, ¿no? De premiar a los buenos y castigar a los malos, ¿no? El problema muchas veces es que cuando tú entras en el sector público hay gente que de repente se estanca y que ya tiene un sueldo, piensa que es un sueldo para toda la vida, un papel para toda la vida, y es muy difícil de alguna manera intentar penalizar a aquellos que están jugando contra el sistema y al revés, intentar incentivar a aquellos que están haciendo más de lo que se espera de ellos, digamos. Se espera de ellos, sí. De manera que quizá la frustración, para mí la frustración más grande desde este punto de vista es el hecho de que el sistema de incentivos públicos es un sistema que verdaderamente muchas veces no funciona, ¿no? Hay otros países que lo han solucionado. Singapur, por ejemplo, tiene un servicio público muy curioso, ¿no? En el que se accede también pues, con unos métodos muy restrictivos y que luego el sueldo, por ejemplo, en los directivos públicos está vinculado, me parece que es un 85% del sueldo de niveles equivalentes en el sector privado. Pero, a cambio de esto, te pueden echar. Si tú en un momento determinado no cumples con los requisitos que tú tienes que cumplir, si no sigues formándote, si no este tipo de cuestiones, verdaderamente no es una cosa para toda la vida, ¿no? Entonces yo creo que este es el gran reto al que se enfrenta el sector público. Primero, cómo se accede y segundo, cómo se puede generar estos incentivos para que la gente siga formándose. Y te voy a decir una cosa, yo creo que la mayor parte de los funcionarios del sector público quiere hacer bien su trabajo. O sea, yo creo que el problema es que muchas veces se ve a aquellos que de alguna manera se escaquean y eso, y no se ve lo que decía también Arnau, el médico que está ahí, el bombero, el militar que está fuera, el funcionario del tesoro que está partiéndose la cara por España en un momento determinado de crisis, y este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que para mí la principal frustración es esa, es saber cómo se puede generar un sistema de incentivos que permita premiar el esfuerzo, premiar la formación y premiar a los buenos y castigar a los malos. Sí, no, por acabar la pregunta que me afeabas, dices, no has contestado. Comparto hablábamos sobre el acceso antes, ¿no? Y yo creo que es una de las cuestiones que potencialmente se podría revisar o intentar mejorar y no tengo una solución clara. Y lo otro son los incentivos, cómo incentivar. Para ello, una primera respuesta parecería que es ofrecer mayor flexibilidad al nivel de gobierno, ¿no? Pero luego eso puede generar desigualdades, que tiene su complicación. Pero tanto en el acceso como en los incentivos, yo creo que ahí nos falta, o podemos añadir una palabra que es transparencia. Es decir, si sabemos cómo se accede, quién accede y queremos a las mejores personas, los mejores profesionales, y luego cómo se va a premiar a esas personas, si eso es la transparencia, a veces es difícil de poner en marcha, pero sin duda aportar luz, poner luz, eso permite abrir ventanas y que corra el aire, porque ya no estamos, claro que todos nos hemos encontrado con un funcionario revenido o enfadado un día, no sé cuánto, ¿no? Pero como Larra, eso de vuelva usted mañana, eso ya cada vez menos, porque la gente pues luego plantea una queja y si plantea una queja y otra queja, de repente pues el jefe, la persona responsable dice, oye, ¿qué pasa aquí con este? Pues a lo mejor hay que cambiar a esta persona de sitio o hay que darle formación. Cada vez más tenemos muchas herramientas para formar, para mejorar, para especializarnos, y yo creo que eso es algo bueno.
corregidme si me equivoco, los funcionarios en España están proporcionalmente peor pagados que hace 30 años. En el sentido de la actualización de los salarios. Yo no sé si estamos proporcionalmente menos pagos. Probablemente es verdad que y has escogido la fecha de 30 años y yo llevo 31 años en el sector público. Y es probable que si calculamos lo que me daba mi sueldo hace 30 años y lo que me da mi sueldo ahora en general, sí, probablemente esta relación ha empeorado. Pero también hemos venido de la crisis, supuso también un elemento también muy en el que los sueldos en algunos casos no solo se congelaron, sino que incluso se redujeron, y otra serie de cuestiones de flexibilidad. Es posible que la verdad es que no he hecho los números, debería haberlos hecho porque realmente nosotros nos dedicamos a eso, pero yo creo pero también es una cuestión de poder de compras relativo, ¿no? Respecto a los que no están en la función pública. Yo en este sentido creo que probablemente se haya deteriorado algo en esta manera, pero yo creo que también ha habido otros elementos adicionales como mayor formación, mayor flexibilidad, que de alguna manera también compensan, ¿no? Yo no sé tú, Arnau, si tú tienes una reflexión sobre esto. La reflexión que tengo es que, no lo sé, llevo menos tiempo, si no me equivoco, 18 años, justo el mes pasado. Sí, 6 trienios llevo en la función pública, que también es un rato. Es posible, yo tengo la sensación que sí se han deteriorado los sueldos públicos y aún así, en mi caso, ha ido acompañado como de cierta progresión, por lo tanto, ¿no? Yo no cobro lo mismo que hace 18 años porque he evolucionado, porque también hay carrera dentro del servicio público y uno puede cambiar de departamento o subir un escalón, otro escalón, ¿no? Eso, vamos, por lo tanto, no, probablemente. Los números, la información lo que he leído al respecto es que los niveles, el nivel salarial, pues se ha reducido si comparamos, ¿no? el poder de compra que teníamos. Y sin embargo, fijaos, es que han pasado muchas cosas aquí. Es que nos pasan muchas cosas todos los días a nosotros, a la administración, a nuestra comunidad, sociedad, país. Yo me acuerdo cuando yo estuve un año de Erasmus en el 99, si no me equivoco, en Inglaterra. Y yo me acuerdo que cualquier cosa era carísimo, porque yo venía con los ojitos que traía yo, mis gafas españolas, cualquier cosa era multiplicar el precio por 4 o por 5, desde tomarse una cerveza hasta comprarse un bote de detergente o cualquier cosa. Era mucho más cara. Y yo creo que ahora no es así. Es decir, en España han subido los precios, quizás más que en otros países. Si es verdad que ahora, bueno, la crisis o las crisis económicas y actualmente la guerra en Ucrania que tenemos aquí a las puertas, pues afecta a eso. Sí, y hay una inflación elevada en España, pero sobre todo, y en muchos otros países de Europa todavía más. Pero donde voy es que hemos hecho cosas, nos han pasado muchas cosas, formamos parte de este proceso de integración, no estamos solos en el mundo, comerciamos millones y millones de euros cada día con nuestros socios, podemos apelar no ya al tribunal este o el otro, no, y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y tenemos eurodiputados o tenemos representantes, por lo tanto es hasta cierto punto normal que también, ¿no? ese acelerón que ha pegado España se haya visto o se hayan limitado o se hayan reducido los salarios públicos. Pero insisto, yo creo que es importante, 1, la transparencia, y 2, tampoco demonicemos a los funcionarios. Es normal que los funcionarios, no sé, es normal que el presidente del gobierno gane 90.000 euros y el presidente de Coca-Cola Europa gane no sé cuántos millones, o de banco no sé cuántos. No lo sé. Quizás habría que, ¿no? Quizás eso también se puede estructurar. Yo mejor. Preguntaba por eso, ¿no? Sobre todo, es decir, se está valorando la labor que hacen los funcionarios, que se puede compensar de otras formas, como decía Lucine, adelante.
No, yo creo que aquí Arnaud ha dicho dos cosas que son muy relevantes. La primera es la carrera. Y lo que suele ocurrir en general, en términos generales, y también cuando hablas de funcionarios, hay distintos tipos de funcionarios, Claro. ¿no? Distintos niveles, los directivos públicos de alguna manera, y también la comparación. Normalmente todas las cosas se valoran en términos comparativos, ¿no? Entonces, la carrera, lo que suele ocurrir es que los funcionarios, si recién entrados, están relativamente bien pagados, tampoco tienen, en muchos de los casos tampoco tienen una gran experiencia, y lo que pasa es que la carrera administrativa es muy corta, o por lo menos tiene saltos muy pequeños. Y la diferencia de sueldo entre un funcionario casi recién entrado y una persona que lleva 30 años, pues es muy pequeña. Y esto no suele ocurrir en el sector privado, es una cuestión que es distinta. Y luego, pero también es verdad, y lo que suele ocurrir normalmente es que el funcionariado tiene pues como una especie de plus, que es la garantía del empleo. Tú en un momento determinado sabes que, y por lo que decía antes también Arnau, ¿no? Que es una garantía de la independencia, es que no te van a echar de alguna manera, salvo circunstancias muy especiales, ¿no? Y esto lo que supone es una especie de retribución, si quieres, no salarial o no pero que se tiene en cuenta. Lo que suele ocurrir también es que en épocas de crecimiento económico, cuando los sueldos en el sector privado van muy al alza, el funcionario se queda muy rezagado, y sin embargo en épocas de crisis en las que normalmente lo que ocurre es que la gente en el sector privado se va a la calle y los sueldos bajan, pues el sueldo del funcionario, el servidor público, más o menos se mantiene, ¿no? Esto es un poco la idea. No sé cómo se puede mejorar, pero bueno, yo en general creo que, y ya te digo, muchas veces es una cuestión de percepción. Lo que es cierto, lo que creo es que debería mejorarse la carrera administrativa, tomando también transparencia y sobre todo accountability, lo que decíamos antes, ¿no? Que la gente sea responsable y que de alguna manera, yo también creo que no es lógico que gente que toma decisiones muy importantes esté muy mal pagada. Yo creo que esta es una cuestión que hay que trabajar, porque si no, al final tendrás en los puestos mejores a gente a la que no querrías tener y no tendrás a los que querrías tener. ¿No es eso, no se llama lo del principio de Peters? Ese que uno llega hasta su nivel de incompetencia, es decir, uno va subiendo, las personas competentes van subiendo de nivel, ¿no? Hasta que llega un momento que ya no son competentes y dejan de subir, pero no se les baja al nivel donde eran competentes todavía, ¿no? Que es algo como que a lo mejor luego la gente se acaba estancando en lugares donde donde no pueden dar lo mejor de sí mismos. Pero yo estaba pensando, es que, claro, a los que yo que he llegado y me ha asustado un poco el título este que veo, ¿no? De voces que inspiran, no sé hasta qué punto, de repente a uno le entran los nervios, pero fíjate, hay algo, y pensando en los jóvenes que nos puedan escuchar, yo creo que es algo que está demostradísimo, está muy demostrado que cuanto más preparada está una persona, mejores opciones va a tener, mejores opciones profesionales, ¿no? Hay casos muy raros, no sé, pues Messi, un futbolista, alguien que tiene un genio por ahí perdido que no sé qué, pero en general, mayor formación, mejor preparación supone más y mejores opciones de integración en el mercado laboral. Y luego también yo animo a la gente a viajar, a ver el mundo, a entender cómo funcionan las cosas, porque aquí las hacemos de una manera, pero en el Reino Unido las hacen de otra y en Estados Unidos de otra, y en Argentina o en Indonesia, y viajar, ver el mundo, aprender, tener espíritu crítico, seguir formándose. Hoy en día la competición por el trabajo no es solo una persona de tu pueblo o de tu ciudad o esos, son muchas otras personas que están muy preparados, incluso en otros países, y uno mismo puede ser competencia para esos. Y no lo quiero poner solo en términos de competencia entre, ¿no? Lucha o tensión por conseguir un trabajo, sino de algún modo en explorar las posibilidades que ofrecen no solo pues un país con la educación, la sanidad, el clima, un país tan estupendo como el que tenemos. No solo eso, sino que formamos parte de la Unión Europea y
Fíjate, estamos perdiendo médicos, enfermeros y enfermeras que se van a otros países de la Unión Europea porque quizás cobran más. No quiero volver a lo del sueldo, pero Sí, sí. explorar esas opciones y para todo eso sí está muy claro que mejor preparación, mayor formación mejora las opciones de inserción laboral. Para terminar, os quería, y acabar en una nota inspiradora, os quería preguntar por cuál es el logro del que más orgullosos os sentís de vuestra carrera profesional, o uno de ellos, que seguro que estoy seguro de que son muchos, podéis elegir uno y que expliquéis por qué, para que, bueno, pues quede ahí como un faro también para todas las personas que quieran seguir vuestros pasos. Silencio incómodo. Esta es eso que se dice que you have to aspire to inspire before you expire, ¿no? Que dicen los americanos. Tienes que aspirar a inspirar antes de expirar, ¿no? Yo la verdad es que no sabría decirte un momento, una cuestión de la que me encuentre particularmente orgulloso, ¿no? Yo creo que en 30 años pues he tenido ocasión de pasar por sitios muy complicados, en épocas muy complicadas, ¿no? Al principio también yo estuve subdirector general de minería energética cuando era la reconversión del carbón, ¿no? Y ahí ves varias cosas. Y luego en el Tesoro pues me han tocado un par de crisis. Luego he tenido la ocasión también de estar en una oficina comercial. He vivido en Alemania, en Berlín, durante 5 años y he tenido la ocasión, como decía también Arnau, porque lo cierto también es que la administración española de hoy no tiene nada que ver con la administración de hace 30 años, cuando yo ingresé. Y eso que yo ingresé en un cuerpo en el que normalmente desde el principio íbamos a Bruselas y tal, ¿no? Pero tanto la competencia como las formas de formarse, como todo esto está absolutamente internacionalizado, ¿no? Tenemos este acceso. Yo te podría decir cosas, y además te voy a decir una cosa, yo creo que fundamentalmente los logros en muchos de los casos son incrementales y te vas, o sea, no es una cosa, no es que hayas hecho la gran reforma tal, sino que has podido contribuir marginalmente a intentar mejorar procedimientos o ciertas cuestiones. También una de las cosas que yo en las que probablemente me he dado cuenta es que cuando tienes ocasión de tomar un poquito de distancia y te sales de tu día a día. Yo, por ejemplo, estuve excedente durante 3 años dedicándome a a la promoción de la democracia, que no tenía nada que ver, o estuve excedente un año estudiando en MIT y tal. Cuando vuelves, de alguna manera incorporas una visión totalmente distinta que intentas mejorar. Probablemente no haces otras cosas, pero o sea, no te dedicas a otras cosas, pero lo que haces lo haces de una manera distinta y mejor, ¿no? Ya te digo, yo creo que mencionar una cosa de la que me encuentre particularmente un proyecto, o de lo que tú has podido contribuir, lo que decías marginalmente, aunque sea... Pues mira, yo creo que quizá la época más difícil, que es ahí se dice que las épocas más difíciles es donde surgen los héroes, ¿no? Pero yo no sé si esto en este caso es así, pero la época quizá más difícil de mi trayectoria profesional fue durante la crisis financiera del 2011. Yo acababa de volver de Estados Unidos y de MIT y me planteaba pues haberme pasado a un banco que me ofrecía unas condiciones fantásticas también para ver un poco la posibilidad de digitalizar la administración pública, ¿no? Pero volví aquí y bueno, pues estamos en el año 2011 y pasó lo que pasó. Nos encontramos yo había estado en el Tesoro durante un tiempo y ya vimos lo que se nos venía encima, ¿no? Y entonces, pues aquella fue una época en la que vimos desde el Tesoro cosas tremendas, ¿no? Yo pensé que nuestro país se iba a la porra y estuvimos muy cerca de irnos a la porra, todo el modelo. Y no solo yo, sino yo estoy orgulloso de la gente que estuvo conmigo en aquel momento, los funcionarios en este caso te digo del Tesoro, porque fuimos donde yo estaba y donde pudimos gestionar la cosa de manera que al final, bueno, pues yo creo que fue una época dificilísima y probablemente es de lo que quizá me encuentre más orgulloso porque fue quizá lo más difícil, ¿no? Y lo que exigió más, no solo de mí, sino del resto de la gente que estábamos allí, ¿no? Esta es un poco mi reflexión así más general. Fíjate, yo tengo varias reflexiones que voy a intentar ordenar y voy a intentar hacerlas de forma muy rápida. A mí, una de las cosas de las que más orgulloso me siento es de dar clase en la universidad, porque te obliga a
continuar estudiando y aprendiendo, y los jóvenes son, pues eso, muy dinámico y te ponen en aprietos, y eso como que te mantiene muy despierto, digamos, ¿no? Yo estuve muy contento de ser experto de la Comisión Europea y me siento muy orgulloso de haber contribuido al proceso de selección o priorización de grandes proyectos de investigación en el marco de lo que se llamaba Horizon 2020, ¿no? Que ahora es Horizonte Europa, pero leí unos proyectos tan espectaculares, la mayoría de los cuales se quedaban fuera porque eran, pero de repente dije, pues son cuestiones, y además estas eran, fíjate, uno de los, en las 2 o 3 ocasiones que colaboraba, uno era Europe as a Global Player, Europa como un actor global, hace unos años, y fíjate, y tenemos la guerra de Ucrania y estamos pensando en si dedicamos más a defensa o más a bienestar. Por lo tanto, eso es algo que me que también de lo que me siento orgulloso. Y quizás una de las cosas más bonitas fue contribuir a recuperar la política de cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Madrid. Durante la crisis económica a partir de 2008, de 2010, en el gobierno municipal de Ana Botella se había reducido, casi desaparecido la cooperación al desarrollo de una ciudad como Madrid, cuando otras ciudades sí dedican recursos, tiempo, esfuerzo a relacionarse con otras partes del mundo, especialmente si son menos favorecidas. Porque cuando visitas proyectos de cooperación, aunque sean pequeños, a veces es una fuente, a veces es un aula de informática con 2 ordenadores donde los niños pueden estar vigilados o entretenidos o no hacen otra cosa. Esos pequeños proyectos son, la verdad es que son muchísimos los proyectos en los que uno luego, esa pequeña piedrecita, porque son muchas las personas que lo hacen, pero haber contribuido a intentar mejorar un poco la vida de las personas es algo que siempre es muy grato. Y fíjate, una reflexión, hablábamos de transparencia y competencia y preparación. A veces cuando veo las personas en situaciones desesperadas que huyen de la violencia, del conflicto, de la muerte en sus países, de la persecución por motivos religiosos, de orientación sexual, lo que sea, fíjate qué suerte tenemos aquí, que no nos pasen esas cosas y que dure, porque cuando uno ve de cerca la guerra, la muerte, el conflicto, es normal que la gente huya. Y yo me pregunto, habiendo trabajado, ¿no?, o trabajando en estos ámbitos, ¿qué mayor emprendedor hay que el que deja todo, abandona todo para jugándose la vida, ¿no? Es que hay que ser valiente y ¿no? Por lo tanto, la palabra emprendedor, que es una palabra con ese positive spin, ¿no? Y claro que sí, necesitamos emprendedores y emprendedoras muchos, y además debemos ser capaces de no solo de tener nuestros propios emprendedores, sino también de atraer a otros, ¿no? De atraer a otros que quieran venir a hacer mejor nuestra sociedad. Bueno, acabamos en esta nota tan inspiradora. Arnau Gutiérrez Camps, Lucinio Muñoz, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir vuestra experiencia, vuestra historia. Muchas gracias también a todos ustedes por escuchar y les esperamos en la Fundación Rafael del Pino en la próxima entrega de Voces que Inspiran. Reciban un agradecido saludo de David Mejía. Muchas gracias, Arnau, Lucinio. Gracias a vosotros, encantados. Muchas gracias.